y trata acerca del diagnóstico microbiológico de las infecciones micóticas superficiales, es decir, de los dermatofitos. Pregunta: ¿qué es un dermatofito? Un hongo que infecta la superficie de la piel. Ok. Bueno, derecho. ¿Qué infecta particularmente el hongo dermatofito? Muy bien. Y en el caso de la piel, ¿cuál de los estratos se ve afectado? La epidermis tiene cuántas capas. Estrato córneo, estrato luz, granuloso, espinoso. Sí. Más que ¿Cuáles todo, son? ¿Cuál es? estrato córneo. El estrato córneo, Jorge. Muy bien, porque esos hongos dermatofitos son queratinofílicos, es decir, consumen queratina. Por lo tanto, infectarán aquellos tejidos que contengan queratina, que a la sazón es el estrato córneo, la epidermis, o sea, la parte más superficial, el cabello y también las uñas. El pelo en realidad, no solo el cabello, sino el pelo en general. Ahora, hacer el diagnóstico implica conocer cómo es que se transmite. Justamente ayer empezaron a explicar la parte de dermatofitos. Nos dimos cuenta de que la estructura infectante se llama artroponidia. ¿Por qué? Porque el dermatofito, tanto el género Trichoforum y Epidermophyton, son hongos de tipo micelial, o sea, son hongos cuyas células forman hifas articuladas, y cada una de esas hifas articuladas se llama justamente artroponidia. La artroponidia es la forma infectante. ¿Cómo se transmite? Puede transmitirse por contacto directo, es decir, al tocar a una persona que tiene esa lesión, tocar la lesión. Puede ser entre personas, puede ser de persona a animal, puedo contagiar al animalito y viceversa, el animalito me puede contagiar a mí. Ahí existe también la posibilidad del autocontagio, si me rasco, me llevo la artroponidia a otra parte de mi piel y se disemina, e inclusive existe la posibilidad de contraer la infección a través del contacto con el suelo. Significa que estos hongos, algunos géneros y especies, pueden crecer en el suelo y desde allí los puedo adquirir. Una de las formas comunes de su adquisición o de su infección es la forma de contagio a través del uso o de la utilización de objetos compartidos, llámese peines, toallas, sandalias, en algunos casos hasta ropa interior, zapatos, sombreros, a todos los lugares o todos los sitios donde se haya colocado la persona con la lesión infectada o donde haya podido caer o quedar la estructura de la artroponidia, que es una fuente potencial de infección. Ahora, estos hongos dermatofitos son cosmopolitas, o sea que los vamos a encontrar en todo el mundo, en todas las latitudes y a toda temperatura. No hay una restricción para ello. No es como las micosis subcutáneas que predominan en las regiones tropicales y subtropicales. En el caso de los dermatofitos, están en todo el mundo y eso significa que son cosmopolitas. Claro, que deben cumplirse ciertas condiciones para su desarrollo, las cuales incluyen sombra y humedad. Son dos características que necesita para crecer. Ahora, de acuerdo a la clasificación que hemos revisado el día de ayer, las micosis pueden... Marlon, ¿cómo estás? Aprovecho para entregar que esta vaina de que no olvide. Ahí está, está casi bien. Está fresco, hay de todo. Ya alcancé el punto. Sí, ya. La clasificación de las micosis de acuerdo a la profundidad de la lesión, que es la clasificación médica que utilizamos para identificar las lesiones y para hacer el diagnóstico también. Empezamos con las dermatomicosis o micosis superficiales, aquellas que afectan las capas
superficiales de la piel, generalmente no llegan a la dermis. Ahí están los dermatofitos, cuyas enfermedades producidas se llaman tiñas, tiña corporis, tiña crudis, tiña capitis, tiña unguis, tiña pedis. Las onicomicosis afectan a las uñas. Las candidiasis, cándida es un hongo que, además de ser un hongo oportunista, puede comportarse como un hongo superficial, por si acaso. Ayer vimos que podría comportarse como un hongo profundo. También puede hacerlo como superficial. Bien, así que puede causar candidiasis en la piel y en algunas mucosas. Además de ellos está la piedra, ¿no? Piedra negra, piedra blanca y malacesia con su pitiriasis versicolum. Todos ellos la parte superficial. En la parte subcutánea, aquellos hongos que afectan tejido celular subcutáneo, que ingresan a partir de una herida, teníamos al micetoma, el pimadura, se le llama micetoma, y también pues, la esporotricosis, ¿no? Con sus lesiones características en rosario, lesiones vicariantes que van siguiendo la trayectoria de los órganos linfoides, los órganos linfáticos, de los ganglios particularmente, y de ahí va el hongo comunicándose con el exterior formando úlceras. Y las micosis profundas, denominadas también, porque es un sinónimo, micosis sistémicas. Ahí está coccidioidomicosis, paracoccidioidomicosis, histoplasmosis y todos los demás. La mayoría de ellos son dimórficos. La mayoría de ellos. Aspergillus no es dimórfico, por ejemplo. Bien, dentro de los dermatofitos y de acuerdo a la fuente de infección, vamos a distinguir a los hongos dermatofitos antropofílicos. ¿Cuáles son? Aquellos hongos dermatofitos que se aíslan en el humano y cuya transmisión es exclusivamente entre humanos. Hay varias especies involucradas allí. Epidermofitón con su única especie, que es el Flocosum. Tricofitón con varias especies, Rubrum, Interdictales, Schongleini, Tonsura, Violaceum y Microsporum audini. Son hongos de tipo antropofílico. Se transmiten entre humanos. Los hongos zoofílicos, como su nombre lo indica, provienen generalmente de los animales, generalmente animales domésticos con los que se tiene contacto cercano, ya sea a través de la piel, a través de los pelos del animal o de las plumas, y que no suelen infectar al hombre, pero en la cercanía sí lo hacen. Inclusive podemos tener algunos de estas mascotas, de estos animalitos, siendo portadores asintomáticos de las lesiones. En el caso del Microsporum canis, suelen tenerlo los perros y los gatos. El Trichophyton mentagrophytes, desde los roedores, particularmente conejos, cuyes, hámsters. Trichophyton verrucosum, vacas. Trichophyton equinum, los caballos. Microsporum nanum, los cerditos. Y Microsporum gallinae, las gallinas, patos, pavos y demás aves de corral. Luego están los hongos del suelo, aquellos que adquirimos a través del contacto de la piel desnuda con el suelo. Son los hongos geofílicos. Los podemos encontrar en los jardines, en el suelo del camino, puede estar en la playa, puede estar en el campo, en cualquier lugar. ¿Qué especies están involucradas allí? Microsporum gypsum, Trichophyton terrestre, Trichophyton ayeloid y Microsporum fulvum. Fundamentalmente son considerados hongos geofílicos. Ahora, estas dermatofitosis o tiñas se caracterizan también por infectar ciertos tipos de tejidos. Ya hemos dicho que se trata de tejidos con contenido de queratina por la razón de alimentación. Pero no todas las especies, salvo Trichophyton, infectan de todo. Es el caso de Trichophyton, que sí infecta tanto piel, pelos y uñas, pero Microsporum, por ejemplo, no infecta las uñas, solamente la piel y el pelo. Y el Epidermofitón no lo hace con el pelo, sino solo con la piel y las uñas. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de laboratorio? ¿Qué necesitamos para hacer el diagnóstico de laboratorio en el caso de los hongos dermatológicos? En primer lugar, reconocer el tipo de lesión.
¿Qué tipo de lesión suelen tener los hongos dermatofitos superficiales? Pues suelen ser lesiones de tipo circular. Se puede ver, aquí está. Puesto las imágenes. Vamos. Sí. Son lesiones de tipo circular, se les dice también en forma de moneda, con bordes eritematosos y descamativos. Significa que el dermatofito se encuentra por esta zona, por eso está produciendo reacción inflamatoria. El desarrollo de las lesiones suele ser del centro hacia afuera. Eso hace que el centro generalmente no tenga ya ninguna manifestación clínica, salvo que se ve la ausencia de la capa superficial. Significa que en esta zona ya no hay hongo, ya no hay queratina, no hay comida, así que va creciendo hacia alrededor. Y como esas lesiones se van encontrando, pues van creciendo, se van juntando, se les dice también lesiones confluentes. Característico. Número 1, la apariencia de la lesión. 2, los bordes eritematosos. 3, hay descamación. 4, suele acompañarse con mucha frecuencia de prurito, pica. El paciente se queja de que hay picazón. ¿Qué hacemos con estas micosis superficiales para la toma de la muestra? Me refiero. Depende. Si proviene la lesión de la piel, lo que vamos a hacer es obtener las escamas de esta zona de la piel, de la parte más externa, que es justamente la zona que se está descamando, que se está desprendiendo, que se está pelando. ¿Por qué? Porque dentro de esos dermatofitos, dentro de esas células que se están desprendiendo, dentro de esos queratinocitos, vamos a encontrar metidas a las hifas de estos hongos queratinofílicos llamados dermatofitos. Así que tendremos que tomar las escamas de la piel de esta zona. ¿Cómo las vamos a obtener? Fácil. Agarran una hoja de bisturí con el borde romo y con el afilado y van raspando. Como esto se desprende rápidamente porque se está descamando, van recogiéndolo en una placa Petri y eso es lo que se lleva al laboratorio. Suponiendo que la lesión no esté en la piel, sino que se encuentre en las uñas, en ese caso, un corta uñas simplemente se corta el pedazo de uña que voy a estudiar. O si la uña se está destrozando, a veces hay fragilidad en la arquitectura de la uña, con una pinza se puede ir sacando los trozos de la uña porque está metido acá el dermatofito, ahí está, el color de la está metido. Y si se trata en el pelo, en el cabello, bueno, hay que sacar el pedazo de pelo, hay que sacar 3, 4, 5, 10 cabellos y poderlos llevar al microscopio para observar lo que vimos ayer, ¿no? Las lecciones de tipo endotrix, donde crecía por fuera, así como lo hacen las piedras, los dermatofitos también pueden penetrar el pelo. En este caso se llama endotrix. El dermatofito penetra y rompe la arquitectura del pelo. Las piedras crecen por fuera nada más, no alteran la arquitectura del pelo. Es una diferencia importante. Entonces, cualquiera que sean los casos, puedo obtener la muestra. En el caso de la piel, voy a regresar. En el caso de la piel, estamos hablando del raspado de las escamas. En el caso de las uñas, los trozos de las uñas. En el caso del cabello, hay que arrancar el cabello, cuidando de incluir en el cabello que estoy enviando el bulbo piloso. ¿Por qué? Porque tengo que diagnosticar si el bulbo está infectado o no. Si el bulbo está infectado, significa que ese paciente ya no va a crecer el pelo, puede quedar con alopecia en esa zona. Si el bulbo no está infectado, hay posibilidad de que el pelo vuelva a crecer si es que se da el tratamiento adecuado. ¿Cómo se transportan las muestras? Dentro de las cajitas o placas Petri que voy a utilizar para su toma. ¿Necesito que el paciente se desinfecte para la toma de muestra? No, basta con que tenga la piel recién lavada, puede ser con agua y jabón. ¿Por qué? Porque la piel tiene microbiota, la uña también, el pelo también. Pero lo único que quiero es que no esté pues sucio, ¿no? Para que no me malogre el cultivo y lo que voy a realizar en la observación. Pero para ello es suficiente con agua y jabón, no necesito desinfectar, no necesito hacer antisepsia, simplemente se toma la muestra. Ahora, lo que sí se recomienda es que no se coloque ningún tipo de medicación antifúngica, ni de manera local, por lo menos 3 días antes, ni de manera sistémica. Aquellos que están tomando tratamiento antimicótico deben suspenderlo por lo menos una semana, mejor si es hasta 2 semanas antes, para evitar
la acción inhibidora del antimicótico en el hongo y por lo tanto no va a crecer. Higienizar la zona es lavarla, repito, agua y jabón es suficiente. Si es que voy a tomar muestra de las uñas, se recomienda que las uñas sean cepilladas también, porque suele guardar suciedad en los bordes sobre todo. Y si va a acudir a tomarse la muestra, y la muestra de los pies, debe ir pues con zapatos cerrados y con tomar la muestra cuando vienen con sandalias es complicado, está sucio, la suciedad misma del ambiente contamina, hay hongos ambientales también. No debe de haber, si son las uñas, no debe haber esmalte. El esmalte falsea los cultivos, la grasa que contiene el esmalte malogra el cultivo. Y tampoco ningún tipo de cosmético, crema, jalea, tónico, lo que fuera. Nada de eso, por lo menos 3 días. Luego de ello, cuando ya tengo la muestra, paso primero al diagnóstico presuntivo, que consiste en la observación. ¿Qué voy a observar? Como si estamos diciendo que la mayoría de estos hongos dermatofitos son micelios, lo que voy a observar son los micelios, justamente en la lámina. ¿Y cómo lo voy a observar? Bueno, voy a tener que utilizar algún tipo de artilugio, porque lo fresco es bien difícil de ver. Voy a tener que utilizar, por ejemplo, hidróxido de potasio, KOH. ¿Qué va a hacer el KOH? El hidróxido de potasio va a diluir, destrozar, deshacer las células queratinizadas y me va a dejar las hifas sólidas. Pues normalmente yo no debo encontrar hifas porque no es parte de la microbiota. La microbiota es heterobiforme, no en forma micelial. Pues si encuentro hifas, significa que eso es patológico. ¿Puedo hacer coloraciones? Sí y no. No me va a servir el GRAM, tampoco el IEMSA. La tinta china solamente si estoy sospechando de criptococo por la cápsula gruesa que tiene. Pero sí podría utilizar una coloración que se llama azul de lactofenol, que es la coloración que tiñe las láminas que van a observar ahora, la coloración azul. ¿Por qué? Porque ese azul de lactofenol contiene 1 azul de metileno, 2 ácido láctico que reacciona y se fija muy bien a la estructura fúngica, y 3 tiene fenol. Lo combinan para que haya adherencia al tejido, a la estructura fúngica. Luego, ¿puedo hacer cultivos? Sí, se cultivan los hongos dermatofitos, solo que su velocidad de crecimiento es mucho menor a la de las bacterias convencionales. Crecen generalmente a partir de la 4ª semana, o sea, día 26, 27, 28, recién se observa ya las colonias grandes. Antes de eso no se ve, no es como una bacteria que crece al día siguiente, demora en crecer, hay que saber eso también. ¿Se hacen cultivos? Sí. ¿En qué tipo de medios? Bueno, el medio universal para la siembra de hongos es el agar saburón, un agar que contiene los elementos nutritivos necesarios para que un hongo pueda crecer, tanto levadura como hifa. Pueden haber también medios selectivos, hay agares para hongos de todo tipo que utilizan nutrientes. Está el agar maíz porque tiene harina de maíz, el agar papa porque tiene harina de papa, el agar dextrosa tiene esos carbohidratos. El hongo es un microbio que consume bastante azúcar en diferentes tipos. Y más, podemos hacer la identificación del tipo de hongo a partir del azúcar que come. El metabolito que produce se puede identificar y diferenciar los tipos diferentes de hongos que hay. Pero esa no es su principal diferenciación. Recuerden que las bacterias sí hacíamos eso. En las bacterias sí se diferencian por lo que comen y lo que eliminan como metabolitos. Pero en los hongos, su principal característica de identificación es la morfología de las estructuras microscópicas. Particularmente los dermatofitos, porque las estructuras como las conidias son distintas entre cada género. Lo que ayuda a la identificación ahí. ¿Se hace antifungigrama? Sí, si es necesario, se puede hacer antifungigrama para poder corroborar si el hongo que estoy aislando es sensible o resistente al antifungigrama que pienso administrar en el paciente. Y los resultados, bueno, como siempre, se hace la correlación clínica para poder emitir un tratamiento, administrar un tratamiento, suspenderlo, modificarlo. Ahora, las lesiones, repito, en el caso de las lesiones de piel, son lesiones de tipo descamativo, circular, eritematoso, pluriginoso, que en el caso de los pies se agrava más, sobre todo cuando infecta la zona de las uniones interdigitales, los denominados intertrigos. El pie de atleta es
una de las enfermedades micóticas más comunes en el mundo. Se dice que una de cada 10 personas lo tiene o lo ha tenido en algún momento. Triatleta causado por dermatofitos, como por ejemplo el Trichofiton tonsurans, que es uno de los que son muchos más los que causan triatleta. Pero el Trichofiton tiene pues esta característica, ¿no? Aquí esta es una coloración con azul de lactofenol. Están observando ustedes las hifas, que son estas ramitas largas, y estas cositas cortitas que parecen gotitas o lágrimas vendrían a ser las conidias, claro. Y las más grandes, las macroconidias, las más chiquitas, las microconidias. En el caso de que el hongo afecte la uña, igual hay cambios de coloración, alteración en la arquitectura, fragilidad de la uña. No suele haber prurito en el caso de la micosis de uña, solamente en la micosis de piel. Y en conjunto pues se llama tiña pedis, que es el triatleta, y miren cómo puede llegar. Y aquí, ¿qué les llama la atención de esta zona afectada? ¿Quién me dice? Coloración. La coloración, muy bien, doctor. ¿Qué más? Razonemos. La Profundidad. Claro que sí, porque allí, ¿qué estás observando ya? Dermis. Probablemente estás en la dermis. ¿Y cómo hizo eso el dermatofito si él solamente come queratina? Y ahí no hay queratina, ¿no? Colágeno. ¿Cómo hizo? Tiene enzima proteolítica. ¿Hay? Enzima proteolítica. Por supuesto, pero no llegas a esa profundidad. ¿Qué puede haber pasado? Exacto, hay otro microbio metido. Otro microbio, probablemente una bacteria que sí tiene enzimas para producir eso. Porque ¿qué bacterias predominan en los sitios salados? Donde hay sudor, porque en la planta del pie hay sudor, por eso es húmedo. ¿Qué microbios hay como parte de la microbiota que crecen en ambientes halogínicos, o sea, con sudor? Son bacterias, exacto, los estafilococos, doctor. Y los estafilococos sí pueden causar ese tipo de destrucción. Si yo los saco del epidermis y los meto en la profundidad, expresan todos sus factores de virulencia para poder avanzar. Finalmente están en otro medio. Así es, así es. En el caso de la barba, la tiña barbae. En el caso de la mano, la tiña manos. Existen algunas especies de hongos que emiten fluorescencia natural. Siempre que los sometamos a una luz, a una determinada longitud de onda, como sucede con esta lámpara, se llama lámpara de Wood, es una lámpara que alumbra con una longitud de onda de 346 nanómetros. Al someter a una estructura fúngica a esa longitud de onda, emite una fluorescencia de color azulado. Y eso yo lo puedo ver, apago la luz del sitio donde estoy examinando al paciente, prendo mi lamparita, ilumino la zona y si se pone de ese color, eso es micropóleo. Es una forma de intuir cuál es el probable agente causal, porque no todos los hongos lo hacen, Trichofiton no lo hace, Trichofiton tampoco, Microsporum sí. En la tiña corporis, bueno, aquella que afecta todas las partes del cuerpo, a excepción de la cabeza y las extremidades, puede afectar el tórax, el abdomen, la parte anterior, la parte posterior, inclusive los muslos. La micosis que abarca la cabeza o que ocupa el cuero cabelludo se llama tiña capitis, que con mucha frecuencia, como en el caso de aquí, suele sobreinfectarse con bacterias. Hay bacterias en el cuero cabelludo abundantes. Entonces el hongo lo que hace es abrir la puerta, se come toda la queratina, es capa de protección, primera barrera de defensa, la rompe y ¿qué más quieren los microbios de microbiota que están en súper avanzada? Empiezan a comer, a destruir, a producir infección. Es común, osos polares, niños que hay, es bastante contagioso porque es por contacto. Cuando uno tiene, empiezan a tener varios, ¿no? Y el signo clásico es antes se rascan la cabecita. Uno examina, ve y empieza a ver las lesiones descamativas, si no las tratan, empiezan a avanzar. La pitiriasis versicolor, que les decía ayer, ¿verdad? La malacesia, que normalmente es una levadura, puede comportarse como hifa, emitir filamentos, y las lesiones que produce al afectar fundamentalmente al melanocito son estas lesiones hipopigmentadas, que suelen acompañarse de prurito, también pican, solo que en este caso no hay descamación, hay lesión hipopigmentada, que es diferente. Otra especie de malacesia, la foliculitis, que afecta los folículos pilosos. Afecta a los folículos pilosos y produce inflamación de esos folículos, o sea, foliculitis espórica.
Dentro de las micosis superficiales no todo es capa queratinizada, también existen otros hongos que infectan, invaden sobre todo el tejido mucoso, como es el caso de Cándida. Cándida es un hongo en estado natural levadura, pero cuando alcanza la temperatura corporal modifica esa estructura levaduriforme para poder emitir primero una estructura digitiforme llamada tubo germinativo, que luego se convierte en una pseudohifa y finalmente en una hifa verdadera. Ese dedo que sale de la célula cándida es un dedo, es una estructura que es invasivo, o sea, que empieza a penetrar el tejido, pero no por profundidad, no por presión o por fuerza, sino porque los bordes de esa, esto no lo dijeron ayer, pero los bordes de esa estructura digitiforme tienen abundantes salidas para enzimas de tipo proteasas o folipasas, y lo que hacen es justamente emiten el borde con su propiedad de tismotropismo, buscando por dónde ir para ir disolviendo el tejido y alcanzando cada vez planos más profundos. El objetivo de Cándida siempre es llegar a torrente sanguíneo, que va a buscar llegar a ese lugar y va a destruir el resto. Va a producir lesiones inflamatorias, que en el caso, por ejemplo, de la mucosa genital, produce balanitis en la cabeza del pene. En el caso del introito vaginal, la candidiasis vaginal produce descenso, amarillento, y al momento de hacer la tinción, es una tinción de gran tejido vaginal, estoy mirando con las nevaduras, y ahí está el tubito germinativo saliendo de acá, ahí está, y aquí también la pseudohifa formándose, la levadura está reproduciéndose con su blastoconidia. También puede afectar las uñas cándida, por si acaso. Si bien es cierto, prefiere lugares húmedos, estos lugares secos también los puede afectar, siempre que existan las condiciones de humedad. Por lo tanto, estas lesiones se van a presentar en quienes trabajan con agua, los que lavan ropa. Bueno, ya no hay gente que lave ropa a mano, casi todos es en lavadora, pero por ejemplo, el que trabaja en el mercado, pelando pollos, lavando verdura, miren sus uñas, los que lavan carros también. Miren sus uñitas, tómense el trabajo de ser curiosos, hay que mirar, siempre observar, no por chismosos o por sapos, sino porque hay que ser observador en la vida. Eso les puede salvar de muchas situaciones. Se observa, por discreción, se observa ahí. Miren, las uñas así, por curiosidad, las personas que trabajan con agua se van a dar cuenta que tienen ese tipo de lesiones importantes. Tienen candidiasis en sus uñitas. ¿Tiene tratamiento? Sí, tiene tratamiento. Ahora, vamos a observar en esta parte, que es la primera parte de la teoría. En esta segunda parte vamos a observar ahora cómo es que se preparan las láminas, para cómo se observan las estructuras. Epidermofitón. Tienen una lámina epidermofitón, es bien difícil verla porque la lámina es bien antigua. ¿Ya? Vamos a intentar observarla. Pero, ¿cuál es la característica de epidermofitón, sobre todo la especie flocoso? Como pueden ustedes observar, esta es una tinción con azul de lactofenol. Pueden observar las ramitas largas, que son las hifas. Estas estructuras en forma de cachiporra, ¿no? En forma de bate de béisbol, si quieren, tabicadas, son las macroconidias. Macroconidias, estructuras reproductivas. Y no tiene microconidias, esa es una característica del flocoso. Solo tiene macro, pero no tiene microconidias. Malacesia, ¿qué se observa? Levaduras y por ahí sus pseudohifas, ¿no? Una hifa detrás de otra, como que estuviesen interconectadas. Microsporum canis, característico de Microsporum, la forma de la macroconidia. Esta es una macroconidia. ¿Qué forma tiene? ¿Ah? Parece piojo. Parece un piojo, bien, el huevo del piojo en realidad, ¿no? ¿Cuál es la estructura aquí de la macroconidia? Bueno, tiene el centro ensanchado y los bordes más delgaditos. Parece una pelota de fútbol americano, puede ser. Esa estructura aquí. No hay ni el epidermofitón ni el tricofitón tienen ese tipo de macroconidia, así que yo la puedo identificar por allí. Una alberjita. Podría ser una vaina de alberjita, es posible. Y este de aquí, que es el tricofitón, que tiene también una macroconidia alargada, pero no es así, es mucho más larga, parece un cigarro.
Y un frijol más larguito, más largo, como si fuese un habano, como si fuese un habano. Y también tiene abundantes microconidias, estas son las microconidias. Las macros son estas de acá, los cigarritos, y las micros y las hifas. Ese es el Trichophyton mentalotides. El rubrum es parecido, sus macroconidias se ven por acá, alargadas, las micros son chiquititas como si fuesen lágrimas, y las hifas que se ven, que son estas líneas que se ven por acá, ¿no? Líneas, rayas azules, esas son las hifas. Trichophyton tonsuras, ahí también se observa, abundantes microconidias, algunas macroconidias en forma de habano y algunas hifas. Ahora, nuestras láminas de las que disponemos, por la antigüedad que tienen, no permiten mirar con tanta claridad. Así que vamos a enfocarlas con cuidado, van a observar la morfología del microsporum, del Trichophyton, pero repito que el epidermo es bien tranca encontrarlo, porque si tenemos suerte lo vemos. Creo que hay una mina. Ahí lo voy a dejar en esta vista para que puedan orientarse. Ahora, otra cosa, para que no vayan a... esta imagen, así como se ve, es obtenida a 2500 aumentos. Nuestro microscopio, en el mejor de los casos, llega a 1000. Así que lo que van a ver es más chiquito. Igualito así con sus formitas, pero más chiquito. Así grande no lo vamos a ver, no hay para tanto, no tiene el poder de resolución. Pero lo vamos a ver de todas maneras, solo que más pequeño. ¿Ya? Muy bien. Vamos a... Esas tres, ¿verdad? Sí, me parece que les he dejado la misma la cesia, no sé qué más. Hasta aquí los hay. Hasta ya perfecto, o sea, perfecto. De una vez vemos todos los hongos. Acá de Keiko. ¿Tú no pusiste Acá de Keiko. aspergillus? Este fue mi eco, aspergillus. Pero hay aspergillus con La canis. aspergillus y gramos. Claro. Yo acá tengo